Curiosidad. El nombre soap opera significa literalmente obras de jabón. Las primeras eran dirigidas a las amas de casa, así que los patrocinadores conscientes de su público interrumpían la transmisión regularmente para anunciar productos de limpieza como jabón. Estamos de regreso en Amor por los Libros con Óscar López Hernández. Y estábamos hablando justamente, Óscar, de Simone de Beauvoir, ese personaje que yo diría dinamitó las conciencias de una época. Sí. Esposa de Jean-Paul Sartre, y empujó con todo el feminismo, ¿verdad? En realidad pareja, porque nunca estuvieron casados. Es cierto, es cierto. Y parte de eso era el atractivo, Sí. el que planteara a Simone de Beauvoir otro tipo de relación, incluso una relación abierta. Te hablaba de uno de los libros, o el primero que leí de Simone, es La plenitud de la vida, donde justamente hace una novela autobiográfica que habla de las relaciones, de la relación libre que hay entre Sartre y ella, ¿no? Bueno, y fue importante para nuestra época también. Detonó hacia apuntar hacia otro tipo de relaciones que quizá en algún momento nos las planteamos y luego no las replanteamos. Sí. Pero correspondía porque, como en otros momentos ha dicho Juan Villoro, a mí me tocó ser de la generación sándwich, Sí. aquella que éramos muy viejos para ser hippies y luego muy viejos, muy jóvenes para ser hippies y luego muy viejos para ser punks. Sí. Entonces, pero ya venía esa parte del amor libre y todo desde el hippismo que no Sí. nos tocó vivir, ¿no? Sí. Y entonces estaban en el aire todos estos asuntos. Claro, aquella generación, yo me acuerdo que Carlos Monsiváis decía que él pertenecía a la primera generación de norteamericanos nacidos en México, Sí, ¿verdad? Después siguen estos hippies que les llamábamos hipitecas. Hipitecas. Pero, Óscar, ¿cómo se vivía eso en relación a los padres en Puebla? En Puebla era mucho más rigurosa de lo que puede ser ahora. Yo creo que la juventud de ahora ha ganado sus espacios en todos lados, pero en Puebla en particular, porque en aquel tiempo, por ejemplo, tú salías de la secundaria y comenzabas a usar el pelo largo, corrías el riesgo de que en la calle te levantara la policía, lo cual implicaba un problema con tus papás. Usar el cabello largo y luego que fueran a la delegación por ti, Sí. a sacarte. Porque además del disgusto era el orgullo familiar, Sí. y una multa. Una multa. El rock, por supuesto, era hiperclandestino, Sí. ¿no? Prácticamente no existía muy poco. Quizá en las escuelas, aquí no hubo hoyos funkis, pero algo parecido. Entonces era donde había rock, ¿no? Y después los jóvenes empezaron a escribir. Tú viviste también esa etapa. Te digo que eso ya es posterior, porque muy posterior, porque en ese tiempo del que te hablo, escribía, pero no tenía la intención de ninguna intención literaria propiamente dicha. Después, cuando lo hice, tampoco. Creo que fue también un periodo importante de mi vida, porque los talleres literarios, y tú sabes que yo estuve en el de Miguel Donoso Pareja, aquí en Puebla, los talleres literarios también sirven para formar no solo escritores, sino lectores. Buenos lectores, sí. Y entonces eso ocurrió conmigo, además de que sirvió para ayudarme en mi formación de lo que hoy hago. Claro. Hablar con creadores, tanto con escritores como con artistas plásticos o músicos. Sí. Toda esa parte de lectura me sirve en mi trabajo, ¿no? Sí, y bueno, la radio, como decíamos hace rato, es quizá pura imaginación. Claro, Sí. tiene la parte tecnológica, pero en la idea hay algo inacible, que es la palabra en el aire. La radio es la palabra colectiva, la escritura es la palabra íntima, porque Sí. uno en contacto con el libro es uno y el libro. Claro. ¿Asumes esa relación con la palabra desde la radio? Hablábamos hace un ratito de las radionovelas, por ejemplo, que es literatura llevada a la radio. Sí, creo que son funciones efectivamente distintas. Si no se cumple el rol de
el círculo de la literatura entre el lector y el libro, pues no existe. Aquí en el radio es similar, pero hay diferencia. Tú puedes, como sabes, estar haciendo alguna otra actividad práctica y estar oyendo el radio. Por momentos no prestarle atención. O lo escuchas en el coche. O lo escuchas en el coche. Y por momentos la voz que te está hablando al otro lado logra encontrar una empatía por la modulación, por el discurso, que hace que pares oreja y que entonces pongas atención. Y ahí es donde se produce el fenómeno. No siempre es en el plan literario, pero ya hay una empatía, insisto, que logras. Y es un proceso similar, ¿no? Es un proceso similar. Cuando uno escucha en la radio una voz, generalmente le pone una cara. Uh-huh. Cuando uno lee, por decir algo, Madame Bovary, uno se imagina a Madame Bovary y le pone una cara también. Sí. Quizá por eso cuando lo vemos en la televisión o en el cine, nos decepcionan los personajes que antes fueron literatura. Sí. ¿No te pasa lo mismo? Sí, exactamente lo mismo, igual con la radio. Bueno, ni a mí mismo me gusta mi voz, imagínate. ¿Te reconoces? Cuando me he oído en grabaciones no me reconozco. Es otra persona. Sí, es otra persona. Y en cierto sentido uno juega a crear otra especie de alter ego. Sí. Eres el mismo, pero yo diría que es una cuestión casi performática. Sí. Porque le prestas tu cuerpo, no, el actor presta su cuerpo. En el caso del performance, el cuerpo mismo es el soporte. Entonces lo que haces es darle otro cariz, otro alter ego. Sí. Eres tú mismo, pero eres otro. Sí. Porque estás frente a un auditorio que tampoco estás viendo. Y sí. Él te está poniendo una cara. Sí. Y está buscando entablar empatía. Pero también oye lo que quiere oír. Como se dice por ahí, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que entiendan. Es un fenómeno mágico la comunicación. Sí. Se necesita alguien que explique bien, alguien que escuche bien y un mensaje claro. Sí. Parecería mágico, ¿no? Parecería mágico. Pero se da. Se da. Por eso insisto en que es parecido al círculo de la literatura. Sí. Necesitas a tu lector y también necesitas, en términos de escucha, sí. de locutor o de narrador, claro. Prefiero llamarle narrador radiofónico. Sí. Necesitas a una escucha también. A una escucha. Voy a hacerte una pregunta muy injusta, Oscar. Bueno, ahí se oyó algo... parte de los... Es parte de los incidentales como en la radio. Exactamente. Te voy a hacer una pregunta muy injusta. ¿Cuál es el libro, porque sé que lo es, cuál es el libro que más te ha movido en tu vida? El que puedas decir, bueno, a partir de esto cambió mi vida. Mira, yo posteriormente me gustaría hablar de algo, por lo menos uno o dos de lo que ahora leo. Ajá, todo lo que hablé corresponde a una parte de mi vida que yo llamaría como formativa. Sí. Ya muchas cosas de entonces ya no leo. Sí. Pero un libro que ha perdurado toda mi vida es el I Ching, el libro de las mutaciones. Ya. Y lo leo. Y lo lees. Y lo leo. Vuelvo a él, pero cuando él me llama. No lo busco insistentemente. Ya. Ahora dinos, ¿cuáles son los que estás leyendo ahora? Bueno, por ejemplo, ahora autores que me gustan son Sebald, ajá, que tiene un planteamiento, por ejemplo, la novela de los inmigrantes. Uh-huh. Es un libro donde aparentemente no sucede nada, uh-huh, pero suceden muchas cosas. Y logra un juego, pongámosle entre comillas, de engaño, donde uno como lector piensa que realmente está haciendo la biografía de su familia que inmigró a distintos países. Entonces el personaje, el narrador la voz narradora va viajando y recopilando las historias de estos migrantes, su familia que ya no viven. Entonces, bueno, es una estructura muy sencilla, pero importante. Ya no tiene tantos efectos como los conocimos antes, uh-huh, como el tradicional planteamiento nudo y desenlace. Uh-huh. No hay los artificios de antes, los artificios cambian, uh-huh, y eso sucede con Sebald, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y bueno, el tema de la migración pues, es un tema
Es un tema más que actual. Más que actual, ¿no? Sí. Es Ese el tema del uno. futuro incluso, porque Sí, no podemos negar el multiculturalismo y la migración. sí. Otro autor que me gusta bastante es Roberto Bolaño, El chileno, el chileno. sí. Ahora mismo estoy leyendo en Anagrama una recopilación que hicieron de sus 3 libros de cuentos, Ajá, que no había leído cuento. ajá. Había leído Los Detectives Salvajes, Las pero el novelas. cuento es otra cosa. Y también, aunque pareciera un lugar común y se diga que el poder está en la palabra escrita de Bolaño, habrá que verlo. No logro explicar en este momento cómo sería la fuerza de esa palabra, porque tiene varios recursos, varias formas retóricas poco usuales. Y aunque esos libros fueron publicados hace tiempo, creo que sí, siguen siendo muy actuales, ¿no? No ha ocurrido como con otros actores que el lenguaje se ha desgastado, Sí. ¿no? O que su realidad ya no es la nuestra. Sí, Y pasa que un poco como con la ciencia ficción, que vuelves a los libros de ciencia ficción o a las películas y parece que las naves espaciales son lavadoras o estufas. Ya no Sí. lo crees. No deja de ser verosímil. claro. No real, sino verosímil. Déjame insistirte sobre otra cosa que quiero retomar, lo del I Ching, porque creo que sigue siendo un juego literario. No hay un método adivinatorio en realidad. Creo que es un mero pretexto para una ordenación del pensamiento a través de los hexagramas y trigramas, ¿no? Sí, Que podemos encontrar poesía también sí, en el I Ching, además de esta insisto en esta ordenación del pensamiento, porque tú puedes jugar a un método adivinatorio con tu biblioteca, con el oráculo de tu biblioteca. Tienes 4 paredes o 3 paredes de libros con tantos estantes, haces una pregunta que no la dices y el oráculo, en este caso puedes tú hacer la pregunta y yo decirte, dime un número del 1 al 4, selecciono indistintamente alguna pared, de ahí cuántos estantes, y así en el azar, Sacas un libro, sacas un libro, la una línea, página. una página, y puede ser hasta de matemáticas claro. o de biología. Y sacas rayuela y dice, toco tu boca, con mis dedos toco el borde de tu boca y ya es un universo Claro. nuevo. Y tú haces inmediatamente la asociación. Sí, Por Sí, eso sí, el sí. I Ching, ¿no? Porque siempre está renovándose. eso es. Óscar, Sí, pues, Óscar López, muchas gracias por haber estado con nosotros en Amor por los Libros. Muchas gracias. Escuchen a Óscar en su programa, en sus programas de radio. Y si les parece bien, si te parece bien, Óscar, Jaime, agradecerte rápidamente. Ya sé que se está terminando el programa, pero la invitación a Amor por los Libros, por supuesto que es un tema inagotable. es un tema inagotable, no nos alcanzan los minutos que tenemos. Te digo, si me lo permites y si estás de acuerdo conmigo, me gustaría, ya que estamos hablando de literatura y de radio, recomendarles a la gente que lea un libro en particular. Se llama La tía Julia y el escribidor, es de Mario Vargas Llosa, y habla justamente de muchísimas cosas. Habla de una relación amorosa que tiene Vargas Llosa, él, y la vuelve novela, con su tía, Julia Urquidi. Pero hay un personaje que es un autor de radionovelas. ¿Lo recuerdas, Óscar? Ese autor de radionovelas es espléndido, es impresionante. No se pierda La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Muchas gracias a Óscar López Hernández por haber estado con nosotros en Amor por los Libros. Los queremos invitar para que en la próxima emisión nos acompañen a este paseo por la vida y por las páginas de los libros. Muchas gracias y hasta entonces.